Bien, estimados alumnos, entonces el día de hoy, por favor me confirman si es que están visualizando la diapositiva. Sí se Sí, doctor. visualiza, doctor. Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer la región de la nuca y huesos de la cabeza y de la cara. Entonces la región prevertebral pues corresponde por detrás de esta estructura. A ver, ¿quién me dice cómo se llama esto de aquí? Esto de aquí. La vaina carotidia. La vaina carotidia, ¿no? La vaina carotidia, entonces está considerado también, dijimos, dentro de una fascia profunda del cuello, ¿no? En este caso, esta vaina carotidia, pues solamente se encarga, ¿no?, de proteger al paquete vasculonervioso que desciende por la parte lateral del cuello, como es a la vena yugular interna, ¿no?, a la arteria carótida común, y entre ellos, pues, se encuentra el décimo par craneal, ¿no?, el nervio vago. Entonces esta vaina carotidia, como vuelvo a repetir, que corresponde a este paquete vasculonervioso del cuello, que se encuentra en la región prevertebral, ¿no?, con los músculos recto anterior mayor de la cabeza, que hemos visto anteriormente, ¿no?, el largo del cuello, lateralmente el escaleno anterior, los escalenos, también dijimos que son parte pues de los músculos profundos del cuello, ¿no?, los escalenos anteriores, escaleno medio, los escalenos posteriores. Entonces, una vez que hemos reconocido pues esos músculos de la parte anterior del cuello, pues vamos a poder reconocer en esta imagen los músculos que se encuentran en esta región, que es la región nucal, ¿no? Entonces aquí vemos desde un plano superficial al plano profundo, ¿no? A ver cómo se llama esta fascia que está cubriendo o protegiendo a estos músculos superficiales en la región de la nuca. La fascia cervical superficial. Muy bien, entonces todo este tejido blanco que ustedes ven es la fascia cervical superficial, ¿no? Dijimos que esta fascia cervical superficial pues se inserta en todo el contorno, ¿no?, de la región que corresponde a la región del cuello, ¿no? Dijimos desde la base, la apófisis mastoides, inclusive en esta parte posterior que corresponde a la línea nucal superior, ¿no?, y también a la protuberancia occipital externa. Entonces, esto es la protuberancia occipital externa, la línea nucal superior en ambos casos, ¿no? Estas parten desde la protuberancia occipital externo del hueso occipital. Entonces, aquí podemos ver desde la línea nucal superior, ¿no?, cómo se originan estas fibras musculares, ¿no?, que corresponden entonces, mira, esta parte lateral, ¿a quién corresponderá? ¿Las fibras de qué músculo? Su músculo superficial del cuello. Entonces, de aquí, desde esta parte de la línea nucal superior, ¿no?, desde esta parte lateral, corresponde a la inserción de las fibras o al origen de las fibras del músculo esternocleidomastoideo. Todo esto del borde o de la línea nucal inferior, ¿no? Pero en la porción lateral es donde se originan las fibras del músculo esternocleidomastoideo. Y de este borde o de esta línea nucal superior hacia medial, ¿no?, se están originando las fibras que corresponden a este músculo, que también es un músculo superficial del cuello, que es el músculo del trapecio, ¿no?, el músculo del trapecio. Entonces, como ustedes se dan cuenta que esta porción, ¿no?, esta porción nucal, van a estar inervados o van a recibir inervación sensitiva por estos nervios. A ver cómo se llama este nervio aquí.
El occipital menor. El occipital menor. Entonces no nos olvidemos que el nervio occipital menor, pues ¿de dónde viene? A ver. Del plexo cervical superficial. Del plexo cervical superficial, ¿no? Entonces el plexo cervical superficial, pues va a dar 4 ramos, ¿no? Todos ascendentes, que los vamos a identificar en esta imagen, ¿no? Que es el, como ya lo dijo su compañero, que es el nervio occipital menor. Es un ramo ascendente del plexo cervical superficial. Miren, como ustedes ven, este plexo cervical superficial, pues se nota inmediatamente por detrás del borde, ¿no? De este borde, que es el borde posterior del esternocleidomastoideo, más específicamente en el triángulo posterior. Entonces, desde ahí podemos identificarlo a este ramo ascendente que corresponde al plexo cervical superficial, ¿no? Que va a dar sensibilidad a toda esta parte posterior de la región de la nuca. Y hay otro nervio también que tiene pues sus ramos, o es un ramo ascendente del plexo cervical superficial, que es este aquí, ¿cómo se llama? Auricular mayor. El auricular mayor. Entonces, el nervio auricular mayor también es un nervio pues, que proviene desde el plexo cervical superficial. Como ustedes están dándose cuenta, también va a dar inervación sensitiva, inervación cutánea, ¿no? A la piel de este segmento o de esta región. Entonces, estos dos se encargan o son ramas del plexo cervical superficial. Y aquí tenemos otro nervio, miren, que está pues ascendiendo, ¿no? Desde la línea nucal superior hacia arriba. Entonces, ¿cómo se llama ese nervio? Miren que aquí también está marcado, que es el nervio occipital mayor, ¿no? Este también se encarga de dar sensibilidad, ¿no? Esta parte lateral que corresponde a la región de la nuca, ¿no? En este caso la parte superior que va a dar inervación cutánea, ¿no? Esta parte superior de la región de la nuca, que aparece a la altura del borde o de la línea nucal superior. Y hay otros ramos también que son aquí, el C3, ¿no? Que asciende por la parte media de esta región para también a través de sus ramos colaterales dar inervación, ¿no? Esta parte media que corresponde a la región de la nuca, ¿no? El nervio entonces, el C3, también va a dar inervación cutánea a esta parte posterior media de la región de la nuca. Ahora vamos a reconocer los planos, ¿no? Que se encuentran en esta región, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí está seccionado, ¿no? El músculo del trapecio, ¿no? Seccionado el músculo del trapecio, y vamos a reconocer de inmediato a este músculo de aquí, que vendría a ser el músculo esplenio de la cabeza, ¿no? El músculo esplenio de la cabeza. Por debajo del esplenio de la cabeza, este músculo es el semiespinoso de la cabeza. Ambos se encuentran seccionados, ¿no? Lateralmente, este músculo que es el longísimo de la cabeza, ¿no? El músculo longísimo de la cabeza. Entonces, de inmediato nos vamos al plano profundo de estos músculos, ¿no? Aquí podemos observar a este músculo que está en un plano profundo. Vendría a ser este aquí, el músculo recto posterior menor de la cabeza, ¿no? El recto posterior menor de la cabeza. Tenemos también a otro músculo que se encuentra lateral a este, que es este aquí, ¿no? Es el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Hacia medial, el recto posterior menor de la cabeza. Hacia lateral, el músculo recto posterior de la cabeza. Y estos músculos también, que son los oblicuos, también son considerados dentro de los músculos profundos de la región de la nuca, que es el músculo oblicuo superior de la cabeza, que es este aquí, y este es el oblicuo inferior de
de la cabeza. Son músculos entonces profundos de la región de la nuca. Y aquí también, en esta región profunda, podemos reconocer, ¿no?, al nervio occipital mayor y también al C3, ¿no? Son los ramos posteriores de los nervios espinales cervicales. Entonces vemos aquí, ¿no?, los músculos que hemos reconocido. Miren la línea nucal superior, donde dijimos que se insertan el esternocleidomastodeo en esta parte lateral de esta línea, y en la parte medial corresponde al músculo del trapecio, ¿no?, al músculo del trapecio. Por debajo del trapecio, ¿quién se encuentra? En esta parte medial, ¿no? En esta parte medial se inserta o se originan las fibras del músculo semiespinoso de la cabeza, ¿no? El semiespinoso de la cabeza. En la parte lateral dijimos al esternocleidomastodeo. Por debajo del esternocleidomastodeo se inserta el músculo esplenio de la cabeza, ¿no? En este caso han sido seccionados, retirados los músculos que se insertan en la línea nucal superior, ¿no? Y del borde superior de esta línea nucal, ¿quién se inserta? El músculo occipito frontal, ¿no? Entonces las fibras del músculo occipital se insertan aquí, en esta parte superior, para luego insertarse con la aponeurosis epicraneal o jalea aponeurótica, ¿no? Y la jalea aponeurótica pues va a dar inserción recién a los músculos frontales, ¿no? Y la porción móvil que corresponde a este músculo digástrico, ¿no?, conocido como el músculo occipito frontal. Y ahora en este plano profundo, ¿no?, podemos reconocer entonces a los músculos que hemos mencionado anteriormente, ¿no?, que es el músculo que se encuentra hacia la línea media, el recto posterior menor de la cabeza, ¿no? Miren cómo se inserta en la porción media, ¿no?, de la línea nucal inferior. ¿No? Miren, la línea nucal superior dijimos que nace desde la protuberancia occipital externa, y de la parte inferior nace la cresta occipital externa, y de la parte media de esta cresta occipital externa nacen las dos líneas nucales inferiores. Es ahí donde podemos reconocer entonces, ¿no?, las inserciones que corresponden al músculo recto posterior de la cabeza, que vendría a ser este aquí, ¿no?, el músculo recto posterior menor de la cabeza. Y este aquí pues vendría a ser el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Y estos son los oblicuos, ¿no?, el oblicuo superior de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza. Entonces aquí los hemos dejado más las inserciones. La inervación corresponde pues a la rama posterior del primer nervio cervical, ¿no? Son entonces la inervación que corresponde a estos músculos profundos de la nuca. Entonces aquí también podemos ver, miren, los nervios, ¿no?, que dan inervación a esta región, ¿no? El auricular mayor, ¿no?, da inervación a la parte posterior de esta región. Por ejemplo, vendría a ser la parte medial de la región de la nuca, la parte medial, y todo esto la parte lateral. Entonces la parte lateral de la región de la nuca está inervada por el auricular mayor y el occipital menor, ¿no? Y la parte media de la nuca está inervada por el occipital mayor y también este nervio que es el C3, ¿no?, el C3, el occipital. Entonces estos dos nervios pues encargados de dar inervación no sensitiva o cutánea en la parte media de la región de la nuca, ¿no? Aquí hace un momento habíamos hablado sobre la línea nucal superior, donde se insertan las fibras de estos músculos, ¿no?, del músculo occipital. Dijimos que por delante la jalea aponeurótica, ¿no?, o aponeurosis epicraneal también tiene el nombre. Entonces estos músculos pues que hemos mencionado o indicados están pues en esta región, ¿no?, en la parte posterior o en la región de la nuca. Entonces el triángulo de la nuca, ¿no?, corresponde aquí. Entonces
corresponde este triángulo de la nuca pues a sus límites, ¿no? Corresponde la parte interna al borde inferior externo del recto posterior mayor, ¿no? La parte superior externa corresponde entonces al borde inferior interno del oblicuo superior. La pared inferior externo corresponde entonces al borde superior interno del oblicuo mayor. El techo de este triángulo entonces conformado por el complejo mayor o menor, ¿no? El suelo, la membrana occipito-atlantoidea, ¿no? La parte posterior, el arco posterior del atlas. Entonces, todo ello corresponde entonces al tejido óseo, lo que vendría a ser el suelo, ¿no? Entonces, ¿quiénes están contenidos dentro de este triángulo? La arteria vertebral, la porción del atlas, ¿no? Donde se incurva la arteria vertebral, ¿no? Para luego ingresar por el conducto magno o el agujero occipital. Y también en este triángulo nucal, pues vamos a reconocer al ramo dorsal del nervio espinal del C1, ¿no? Y el nervio vertebral. Entonces, todas esas estructuras se encuentran dentro de este triángulo de la nuca. Bien, entonces ahora pasemos a reconocer la anatomía de los huesos que corresponden a los huesos del cráneo, ¿no? Y a los huesos de la cara. Entonces, a ver, dígame, ¿cuántos huesos conforman el cráneo? 22. Solo estoy hablando del cráneo, huesos del cráneo o huesos de la cabeza. Luego vamos a hablar los huesos de la cara. 8. Muy bien, entonces los huesos de la cabeza o los huesos del cráneo son 8 huesos, ¿no? ¿Cuántos pares son y cuántos impares? 2 pares. Son 2 pares, muy bien. ¿Cuáles son los pares? Temporales y parietales. Muy bien. Entonces los huesos pares de la cabeza son los 2 parietales y los 2 huesos temporales, ¿no? Son los huesos pares. Y los impares, ¿no? Corresponden al hueso frontal, como estamos viendo aquí en la imagen, al hueso etmoides, al hueso esfenoides y al hueso occipital, ¿no? Son entonces los 8 huesos que van a formar, ¿no? El cráneo. Entonces, veamos, entonces el hueso frontal. ¿Dónde está ubicado a ver el hueso frontal? Entonces, el hueso frontal, también conocido como hueso coronal, ¿no? Que está situado en la parte anterior, ¿no? En la parte anterior y superior del macizo facial, ¿no? Que esta pues va a presentar diferentes partes. Miren, a ver, agárrense en la frente, todo eso corresponde, pónganse toda la palma en la frente, entonces toda la palma de la mano en la frente, todo eso es el hueso frontal, ¿no? Que está ubicado en la parte anterior y superior del macizo facial, ¿no? Entonces este hueso presenta una cara externa, como ustedes ven, una cara externa, ¿no? A la vez, la cara externa, pues presentan las siguientes partes, una porción horizontal, ¿no? Que en esta porción horizontal vamos a identificar las siguientes partes. Una intermedia, que es la nasal, y 2, ¿no? Que corresponden a las supraorbitales, a las 2 porciones laterales, que son las porciones supraorbitales. Entonces, el hueso frontal tiene una porción superior,
que es todo esto de aquí, ¿no? La porción superior, que es todo esto de aquí. También conocida como la escama del frontal, ¿no? Que es la porción vertical, ¿no? Que es la porción vertical, también conocida como la porción frontal. Es por lo general convexa, ¿no? Es por lo general convexa. Mucho más pronunciada la convexidad en el sexo femenino que en el varón. Entonces ustedes se dan cuenta, las mujeres, pues esta porción del escáner frontal lo tienen más redondeados que el varón. Entonces es una forma de poder identificar, ¿no? El tejido óseo correspondiente a este hueso frontal. Y tiene, dijimos, otra porción inferior, ¿no? Otra porción inferior u horizontal, que es la región orbitonasal, ¿no? Que es la región orbitonasal, que separa casi en ángulo recto del borde inferior con el borde superior, ¿no? Como ustedes ven, se separa casi en ángulo recto esta región que es la orbitonasal del escama del frontal. Entonces, en este hueso frontal vamos a reconocer los siguientes reparos anatómicos, ¿no? En su cara externa o en su cara anterior. Entonces, ¿qué vamos a reconocer? Aquí dos elevaciones, que es este aquí, que vendría a ser las eminencias frontales, ¿no? Ambas eminencias frontales. En la parte media, ¿qué vamos a reconocer aquí? A la glabela, ¿no? La glabela. De la glabela, ¿no? Nacen estas dos elevaciones que se dirigen hacia la parte lateral de la glabela, que son los arcos superciliares, ¿no? Estos dos arcos superciliares. En la glabela también vamos a poder identificar aquí un rezago de una sutura, ¿no? Un rezago de una sutura que está en forma de zigzag en esta parte anterior del entrecejo, ¿no? Que se llama la sutura metópica, ¿no? O sutura frontal, ¿no? Que este hueso en la vida intrauterina pues ha sido formado por dos porciones, ¿no? Y después ha sido calcificado, ¿no? O unido a través de la sutura metópica, también conocida como la sutura frontal. Y también este hueso pues presenta en la parte superior este arco, ¿no? Que es el reborde coronal, ¿no? Que es el reborde coronal. Entonces en su parte inferior se va a distinguir, ya dijimos, tres segmentos, ¿no? Un segmento medial, que es el reborde nasal, ¿no? Un segmento medial, que es el reborde nasal. Entonces, en este reborde nasal del hueso frontal se van a articular los bordes superiores, ¿no? De los huesos nasales, y lateralmente se va a articular la apófisis frontal del maxilar superior, ¿no? Y también el hueso lagrimal. Entonces, en este reborde nasal va a dar articulación a los huesos nasales, a la apófisis frontal del maxilar superior y al hueso lagrimal. Todo eso corresponde entonces al reborde nasal. Entonces ustedes se dan cuenta, este reborde nasal tiene la forma de una V, ¿no? De una V invertida. Y lateralmente corresponden a los rebordes supraorbitarios, ¿no? El reborde supraorbitario en cada lado. Entonces estos rebordes supraorbitarios pues tienen dos partes. Miren, tiene una porción medial que roma, ¿no? Y estas dos porciones, tanto la medial como lateral, están separadas por este reparo anatómico, ¿no? Que es el agujero supraorbital. Entonces, este reborde supraorbitario está limitado, ¿no? Por el agujero supraorbitario en dos porciones, del agujero hacia medial, que es de forma roma, del agujero hacia lateral es la porción cortante, ¿no? Del reborde supraorbitario.
Entonces el reborde supraorbitario tiene estas dos partes, una medial que es roma y la otra lateral que es cortante. Y entonces en esta porción, ¿no? Roma, en esta porción roma, del agujero supraorbitario hacia medial, hay otro reparo anatómico, ¿no? Que es la escotadura frontal, ¿no? Que es la escotadura frontal. Entonces, en el lado izquierdo de este reborde supraorbitario, nos dice que no es muy frecuente, ¿no? El agujero supraorbitario, sino muchas veces se va a encontrar de esta forma, ¿no? Una escotadura, que es la escotadura supraorbitaria. Y medial a la escotadura o al agujero supraorbitario se encuentra pues, ¿no? Un surco, y a ese surco se le conoce como la escotadura frontal, ¿no? La escotadura frontal, por donde van a recorrer vasos cinerios del mismo nombre. Por el agujero supraorbitario también van a recorrer vasos cinerios supraorbitarios, ¿no? Vasos cinerios del mismo nombre. Entonces, ligeramente medial al agujero supraorbitario, ¿no? Entonces, ligeramente hacia medial del agujero supraorbitario, ¿no? En ocasiones se va a poder identificar claramente, ¿no? Una escotadura, que es la escotadura frontal, ¿no? Que es la escotadura frontal. Vuelvo a repetir, por esta escotadura frontal, pues va a pasar el paquete vasculonervioso del mismo nombre. Y lateralmente, miren, lateralmente a este reborde supraorbitario, pues va a formar aquí una apófisis, ¿no? Que es la apófisis orbitaria externa, la apófisis orbitaria externa. Esta apófisis orbitaria externa se va a articular con un hueso cigomático, ¿no? Y miren, de la parte posterior de esta apófisis orbitaria van a ser una cresta, que es la cresta temporal superior, ¿no? Que es la cresta temporal superior. Y en esta cresta temporal superior, pues se va a insertar la fascia, ¿no? Del músculo temporal. La fascia del músculo temporal. Entonces esta parte lateral del hueso frontal va a formar una pequeña porción, ¿no? De la fosa temporal. Y en este hueso frontal se va a dar inicio, ¿no? A la cresta temporal superior, ¿no? A la cresta temporal superior. En algunos libros simplemente está como línea, no temporal superior, que nace desde la apófisis orbitaria externa del arco del reborde supraorbital, pero de la parte posterior. Bien, aquí repasando entonces los reparos anatómicos, ¿no? Dijimos que este reborde circunferencial corresponde al reborde coronario, ¿no? También dijimos que la cara frontal, ¿no? La cara externa del hueso frontal es convexo, ¿no? Y en esta convexidad, pues, de este hueso, en ambas partes laterales, pues se reconoce las dos eminencias frontales, dijimos mucho más pronunciadas en el sexo femenino que en el varón. También hemos reconocido el reborde nasal, ¿no? Donde va a dar articulación a los huesos de la nariz y también a las apófisis frontales del maxilar superior. Hemos reconocido también la sutura metópica, ¿no? Que en esta parte intermedia de este hueso queda sus rezagos, también conocida como la sutura frontal, ¿no? La glabela, ¿no? Que se encuentra en esta parte intermedia del entrecejo, y lateralmente a la glabela pues no nacen estos dos arcos, ¿no? Que son los arcos superciliares, ¿no? Son los dos arcos superciliares. Hablamos también sobre los rebordes supraorbitarios. Dijimos que en el lado derecho vamos a encontrar con mucha frecuencia al agujero supraorbitario, ¿no? Al agujero supraorbitario.
Y este agujero supraorbitario nos limita 2 porciones al reborde supraorbitario. Del agujero hacia medial, dijimos una porción roma, y del agujero hacia lateral, la porción cortante, ¿no? La porción cortante. Dijimos medialmente a este agujero supraorbitario se encuentra una escotadura, que es la escotadura del mismo nombre, ¿no? La escotadura supraorbitaria o la escotadura frontal, ¿no? Por donde va a pasar el paquete vascular nervioso del mismo nombre, ¿no? Lateralmente sus apófisis orbitarias, de esta apófisis orbitaria que se va a articular con el hueso cigomático del borde posterior, nace la línea temporal superior, donde se va a insertar la fascia del músculo temporal, ¿no? La fascia del músculo temporal, desde el apófisis cigomática, ¿no? El reborde supraorbitario, en este caso, la porción cortante de este reborde supraorbitario. Entonces aquí también dijimos que el hueso frontal va a formar, ¿no? Una pequeña porción de la fosa temporal, ¿no? En la cual pues aquí se distingue la cresta lateral, la línea temporal inferior. En la línea temporal inferior es donde se inserta el músculo temporal. Y pasemos a esta porción orbitaria, ¿no? Que corresponde al hueso frontal, ¿no? La porción orbitaria que corresponde a este hueso, que es el hueso frontal. Dijimos por delante, ¿no? En la porción horizontal dijimos que identificamos al reborde nasal. Inmediatamente por detrás del reborde nasal se encuentra este reparo anatómico, que es la espina nasal, ¿no? En la espina nasal, por detrás del reborde nasal. Esta espina nasal, ¿no? Es una superficie, tiene una cara anterior, tiene una cara, o puede ser su cara externa y su cara interna, ¿no? Su cara externa va a dar articulación a los huesos, a la cara interna de los huesos nasales. Y su cara interna va a dar articulación a la lámina perpendicular del etmoides, ¿no? Entonces, esta espina nasal tiene un borde anterior o externo, un borde interno, ¿no? El borde interno va a dar articulación a la lámina perpendicular del etmoides. La cara externa va a dar articulación a la cara interna de los huesos nasales. Entonces también en esta porción horizontal vamos a poder identificar a esta escotadura, ¿no? Que es la escotadura nasal, ¿no? También conocida como la escotadura esmoidal, porque aquí se va a articular el hueso del esmoides. Y entonces en esta porción, esta escotadura esmoidal o escotadura nasal, pues vamos a identificar en el hueso frontal que presentan hemiceldías. Miren, aquí hay hemiceldías, 1, 2, hasta 3, ¿no? Esta anterior nos va a permitir, ¿no? Reconocer, ¿no? Que a través de estas hemiceldías anteriores que se encuentran ubicados, ¿no? En la escotadura frontal, vamos a poder reconocer a una cavidad vacía que se encuentra dentro del cuerpo de la glabela, una cavidad vacía, que es el seno frontal, ¿no? Tenemos el acceso entonces, o lo reconocemos a través de esta hemiceldía esmoidal anterior. Entonces, a través de este, vamos a poder reconocer al seno frontal. Entonces, cuando se articula el hueso esmoides, van a terminar de formar estas hemiceldías, ¿no? Se termina de conformar y se vuelven en las celdías esmoidales. Entonces el esmoides se articula en toda esta escotadura, ¿no? En toda esta escotadura. Entonces las hemiceldías que se encuentran en el hueso frontal y las hemiceldías que se encuentran en el hueso esmoide, cuando se articula, pues terminan de formar estas celdías esmoidales, ¿no? Que se dividen en celdías esmoidales anteriores, medias y posteriores, también conocidas como
los laberintos esmoidales en el cuerpo o en las masas laterales del esmoides. ¿Qué más vamos a reconocer aquí? Vamos a reconocer el techo de la cavidad orbitaria. Miren, es de forma de un trapecio, ¿no? Con bases a la parte anterior, así más o menos. Es el techo de la cavidad orbitaria. Y en el techo de la cavidad orbitaria hay dos reparos anatómicos importantes. Uno hacia medial, que es este aquí, hacia medial, que vendría a ser la fosa troclear, ¿no? Donde vamos a poder identificar a esta espina, que es la espina troclear, donde se inserta la tróclea del ojo, que va a dar paso al músculo oblicuo superior del ojo. Entonces la tróclea del ojo se va a insertar aquí en esta espina troclear, ¿no? En la espina troclear. Y también va a ser ocupado en la fosa troclear, que se encuentra en esta parte medial que corresponde al techo de la cavidad orbitaria, ¿no? Vuelvo a repetir que la tróclea del ojo va a dar paso al músculo oblicuo superior del ojo. Lateralmente también otro reparo anatómico aquí, ¿no? Que es la fosa lagrimal. Y aquí es donde se va a alojar la glándula lagrimal del ojo. Aquí se va a alojar la glándula lagrimal del ojo, ¿no? Que también se encuentra en esta parte lateral del techo de la cavidad orbitaria, ¿no? Entonces ya habíamos reconocido también la apófisis cigomática, dijimos que da articulación a uno de los ángulos del hueso cigomático, ¿no? Y su borde posterior de esta porción horizontal, ¿no? Que corresponde para la articulación de las alas menores del hueso esfenoides. Y en la parte media corresponde para la articulación del hueso esmoides. Entonces, en la parte media del hueso esmoides, en la parte lateral de este reborde, se articula con las alas menores del hueso esfenoides, ¿no? Entonces, la porción horizontal, sigamos, ¿no? Corresponde entonces a las células esmoidales, tanto anterior, medias como posteriores, ¿no? Células esmoidales, la escotadura esmoidal, ya dijimos la glabela, ¿no? El reborde nasal, la espina nasal, que es este aquí, esta es la espina nasal. Miren, reborde nasal, y esto es espina nasal, ¿no? Aquí dijimos que se articula con ¿quién? Con la lámina perpendicular del esmoides. Y acá afuera, con la cara interna de los huesos nasales, ¿no? La escotadura supraorbitaria, dijimos que en el lado izquierdo es más frecuente una escotadura, ¿no? Que la escotadura supraorbitaria, ¿no? Y en el lado derecho, el agujero supraorbitario. Aquí también la espina troclear y la fosita troclear, la espina y la fosa troclear. Lateralmente aquí dijimos la fosa lagrimal. Su cara interna, ¿no? Del hueso. Miren la cara interna del hueso frontal, entonces cóncavo, ¿no? Cóncavo. Aquí vemos todo el reborde coronal de este hueso, ¿no? Todo el reborde coronal del hueso frontal. También la teoría nos dice que este hueso frontal pues está formado por dos tipos de hueso, ¿no? Una lámina externa que corresponde a hueso compacto, otra lámina interna también de hueso compacto, y en la parte media el hueso esponjoso, también conocido como el hueso diploico, ¿no? Entonces en la parte media entre las láminas externa e interna se encuentra el hueso esponjoso o hueso diploico. Entonces su cara interna de forma cóncava, donde podemos identificar, ¿no? Aquí donde se alojan los dos polos frontales del encéfalo. Entonces aquí se van a alojar los dos polos frontales del encéfalo o del cerebro. Entonces, ¿qué otros reparos anatómicos vemos en esta cara interna? Aparte de las dos concavidades frontales. En la parte media, vamos a observar, miren, la cresta frontal. Entonces la cresta frontal nace desde el borde anterior de este agujero, que es el agujero ciego, ¿no? Agujero ciego. Su borde anterior nace ¿quién? La cresta frontal. A esta altura se va a bifurcar y desde aquí nace
el seno o el surco para el seno sagital superior. Entonces, de aquí nace el surco para el seno sagital superior. Seguramente en algún momento les van a preguntar, ¿qué sale por el agujero ciego que se encuentra en esta parte endocranial del hueso frontal, ¿no? Entonces, por el agujero ciego simplemente va a salir una vena emisaria. Y esta vena emisaria encargada de recoger la sangre venosa del techo de la cavidad nasal para luego drenarlo en el seno sagital superior. Y miren por detrás, ¿no?, del agujero ciego que se encuentra la apófisis crista galli, ¿no? La apófisis crista galli. Esta es la escotadura frontal, donde vemos que está articulado con el hueso etmoides, ¿no? La lámina cribosa, en este caso un poco ya dañada, ya que la lámina cribosa pues está conformada solamente por hueso compacto, ¿no? Es un hueso muy débil. ¿Qué más vemos en la cara endocranial del hueso frontal? Miren aquí surcos de forma armonizada, ¿no?, que corresponde para el recorrido de la arteria meningia anterior. Entonces la arteria meningia anterior es una rama de la arteria meningia media, ¿no?, que en este caso su ramo anterior pues recorre, ¿no?, o deja impresiones en la cara endocranial del hueso frontal. Y en el piso del hueso frontal vamos a reconocer estas elevaciones, miren. Son elevaciones que se encuentran en el piso de esta cara endocranial, que corresponde también a ser el techo de la cavidad orbitaria, ¿no?, y el piso de los lóbulos frontales o la porción basal del encéfalo, ¿no?, que corresponde al polo frontal. Entonces, inicialmente, pues la base del cráneo, como los huesos de la cabeza, han estado formados por tejidos blandos, y cuando se han calcificado, pues el cerebro o encéfalo han dejado impresiones, ¿no?, que corresponden a las circunvoluciones o a las fisuras del encéfalo. En este caso, en la base que corresponde, o en el piso que corresponde a esta cara endocranial del hueso frontal, vamos a poder reconocer unos reparos anatómicos en forma de eminencias mamelonadas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, estas eminencias mamelonadas son las impresiones digitales de la porción basal del polo frontal, ¿no? Y el borde posterior, ¿no?, vuelvo a repetir que este borde posterior del hueso frontal se articula con el borde anterior de las alas menores del esfenoides, ¿no? Y en la escotadura, pues se está articulando con el hueso etmoides. Se articula con el hueso etmoides. Entonces, en esta cresta frontal, más en la apófisis crista galli, pues se va a insertar la hoz del cerebro, ¿no? Se inserta la hoz del cerebro. Aquí también podemos ver mucho mejor, miren, el agujero ciego, apófisis crista galli, ¿no?, los surcos para la arteria meningia anterior, y también las eminencias mamelonadas que se encuentran pues en el techo de la cavidad orbitaria y en el piso de esta cara endocranial del hueso frontal. Otro hueso del cráneo o de la cabeza, que es el hueso etmoides. Entonces, el hueso etmoides es un hueso impar y medio que se encuentra ubicado en la base del cráneo. Está situado entre el esfenoides por detrás y el frontal por delante, ¿no? Aquí vemos entonces por detrás el esfenoides, por delante el frontal. Y a través de este corte transversal u horizontal vemos, miren, a estas dos cavidades vacías que se encuentran dentro del cuerpo de la glabela, que son el seno frontal, ¿no? Ambos senos frontales que se encuentran dentro del cuerpo de la glabela. Y fíjense bien también, miren el etmoides cómo va a formar. ¿Qué va a formar el etmoides? Va a formar el techo de la cavidad nasal. Forma las paredes
laterales de la cavidad nasal, pero en la parte superior. Y a través de la lámina perpendicular va a formar el tabique óseo, ¿no?, de la cavidad nasal, ¿no?, o la pared medial de la cavidad nasal. A través de sus masas laterales va a formar parte de la pared medial de las cavidades, de ambas cavidades orbitales, ¿no? Y del hueso esmoides pues se cuelgan la concha o cornete nasal superior y concha o cornete nasal media. Entonces aquí también podemos observar el meato medio y el meato superior. Y acá abajo el meato inferior. Entonces, a través de esta imagen podemos reconocer que el esmoides pues se encuentra articulado, ¿no?, se encuentra articulado entre el hueso esfenoides, ¿no?, y el hueso frontal. Miren entonces el hueso esfenoides, perdón, el hueso esmoides. Es muy sencillo de explicarlo, ¿no?, porque si ustedes lo comienzan a leer, pareciera que es muy complicado, pero vamos a hacer todo lo posible para explicarlo lo más sencillamente y ustedes lo puedan entender, ¿no? Entonces el hueso esmoides tiene pues las siguientes partes. Tiene una lámina vertical, que es este aquí. La lámina vertical del hueso esmoides. Tiene otra lámina horizontal, que es este aquí, ¿no?, la lámina horizontal, que es este aquí, la lámina cribosa. Entonces el hueso esmoides está formado por dos láminas, una vertical y otra horizontal. Y de esta lámina horizontal, ¿no?, de esta lámina horizontal, se van a colgar estas dos masas, que son las dos masas laterales, ¿no?, del hueso esmoide. Entonces, las dos masas laterales del hueso esmoide, ¿qué tienen? Tienen una cara superior, Miren, aquí están las hemiceldías también, que cuando se articulan, ¿no?, en la escotadura del frontal, terminan de formar estas hemiceldías. Dijimos que se convierten en celdías sigmoidales anteriores, medias y posteriores. Y luego se continúa hacia la masa, donde se convierten en los laberintos etmoidales. Entonces las masas laterales del esmoides tienen una cara superior que se articula con el hueso frontal, tiene una cara anterior que se articula con el hueso maxilar superior, tiene también una cara posterior, ¿no?, tiene una cara posterior, tiene una cara inferior y dos caras, una cara externa o lateral y una cara interna o medial. Una cara interna o medial. ¿Ya? Entonces, por la lámina cribosa, ¿quiénes pasan? Los filetes olfatorios, ¿no? Estos son los filetes olfatorios. Entonces, esta parte del techo de la cavidad nasal es la parte más sensible, ¿no?, y la parte más sensible que corresponde al corredor olfatorio. Y esta parte inferior, pues el corredor respiratorio. Entonces, aquí cuando ingresa el aire inspirado, pues se calienta para luego recorrer por la nasofaringe o la rinofaringe, ¿no?, a la orofaringe, la laringofaringe, y entra a la laringe, luego a la tráquea, a los pulmones, ¿no? Entonces es aquí donde se calienta el aire inspirado hasta, ¿no?, llegar a la temperatura corporal y luego recorrer todo el conducto aurífero. Y esta parte superior o el techo de la cavidad nasal corresponde al corredor olfatorio, donde vamos a poder reconocer los filetes olfatorios que se encuentran en esta mucosa más sensible de la cavidad nasal. Y estos filetes olfatorios pues están pasando por las cribas, ¿no?, del hueso criboso para conectarse con el primer par craneal, que vendría a ser el bulbo olfatorio. Y este bulbo olfatorio, ¿dónde está alojado? Aquí, en esta escotadura, ¿no?, que se encuentra lateralmente a la pons crista galli. Entonces vuelvo a repetir, el hueso esmoide está conformado por una lámina vertical,
una lámina vertical. Otra lámina que es la porción horizontal, ¿no? Que el hueso criboso pues se permite a separar a esta lámina vertical en dos porciones. Una porción superior, que es endocranial, que es la apófisis cristagalla. Otra porción inferior, ¿no? Una porción inferior, que es este aquí, o exocranial, que es la lámina perpendicular del etmoides. ¿Sí? Entonces, la parte superior, que corresponde a la apófisis cristagalla, tiene una vertiente anterior, una vertiente posterior, una vértice y dos caras laterales. Ya dijimos que en la apófisis cristagalla pues se va a insertar el os del cerebro, ¿no? La os del cerebro. También presentan dos alas, ¿no? Entonces la apófisis cristagalla presentan estas dos alas. Y la lámina perpendicular del etmoides, ¿qué va a ser? Va a ser el tabique óseo de la cavidad nasal o la pared medial de la cavidad nasal. Y las masas laterales, ¿qué van a hacer? Su cara medial aquí, va a ser esto de aquí. La pared lateral de la cavidad nasal, que corresponde a la concha o cornete nasal media y a la concha o cornete nasal superior. Y la masa lateral, ¿no? Que es de forma cuadrangular, va a formar parte ¿de quién? De la pared medial de la cavidad orbital. Entonces, de esa forma lo hemos descrito rápidamente al hueso etmoides. Bien, entonces aquí miren desde una vista lateral del hueso etmoides, ¿no? Su lámina perpendicular del etmoides, ¿no? Le dijimos que va a formar el tabique óseo, que va a formar la pared medial de la cavidad nasal, ¿no? Pero sin embargo sus caras mediales de estas dos masas laterales, ¿no? Miren, su cara medial forman la pared lateral de la cavidad nasal, ¿no? Y miren la cara externa de la masa lateral que forma la pared medial de ambas cavidades orbitales, ¿no? Entonces aquí está la apófisis cristagalla, ¿no? La apófisis cristagalla. Ya dijimos que la apófisis cristagalla pues tiene una vértice, tiene una vertiente posterior, anterior y dos caras laterales. Sigamos con el etmoides, entonces, miren el etmoides, esta vendría a ser la concha cornete superior, donde se encuentran los surcos, ¿no? Para los filetes olfatorios. Esto vendría a ser el hueso criboso, ¿no? Por donde van a pasar estos filetes y conectarse con el bulbo olfatorio, ¿no? Aquí podemos observar también a través de este corte la apófisis cristagalla, ¿no? Su vertiente anterior, la vértice y la vertiente posterior. Y la concha o cornete nasal media, ¿no? Que dijimos que es parte del hueso etmoides. Entonces todo esto es la pared lateral de la cavidad nasal, ¿no? La pared lateral de la cavidad nasal, pero que corresponde a su pared medial de la masa lateral del etmoides, ¿no? Igual aquí también, ¿no? Toda la pared o la cara medial, ¿no? De la masa lateral del etmoides. Y en la nariz vendría a ser pues la pared lateral de la cavidad nasal, ¿no? La pared lateral de la cavidad nasal. El esfenoides es otro hueso también de la cabeza, pues es un hueso impar que ocupa la parte media de la base del cráneo y pues entra en relación con la mayoría de los huesos de la caja craneal. Este hueso presenta pues cuatro partes, ¿no? Presenta un cuerpo, ¿no? Todo esto viene a ser el cuerpo del esfenoides. Y este cuerpo del esfenoides tiene 6 caras, ¿no? Una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, ¿no? Lo opuesto de la cara anterior, cara posterior y 2 caras laterales. Son sus 6 caras del cuerpo del esfenoides, ¿no? Y de este cuerpo del esfenoides pues se cuelgan 3 apófisis, ¿no?
2 en la parte superior, que son las alas menores, 2 que de la parte media del cuerpo del efinoides, que son las alas mayores, y 2 apófisis de la parte inferior, la parte inferior del cuerpo, que es la apófisis pterigoides. Son entonces las 3 apófisis que se cuelgan, ¿no?, del cuerpo del esfenoides. Y aquí ven la articulación, ¿no?, por delante con el hueso frontal, por detrás con los huesos temporales, ¿no?, y el hueso occipital. Entonces el cuerpo, miren el cuerpo de este hueso, desde una vista endocranial, ¿no? El cuerpo entonces de este hueso esfenoides, desde una vista endocranial. ¿Qué vamos a observar? Por delante, que se articula con el esmoides, ¿no? A través de quién? De este proceso, que es el proceso efenoidal, ¿no?, que es el proceso efenoidal. Y luego hacia atrás se encuentra ¿quién? El yugo esfenoidal. El yugo esfenoidal y el limbo esfenoidal. Entonces todo esto corresponde al hueso esfenoides, que se encuentra por delante de quién? Del cuerpo, ¿no? Delante del cuerpo del esfenoides. Desde una vista endocranial, pues, podemos observar la articulación, ¿no?, del borde anterior de las alas menores del esfenoides, que se articula con el esmoides y también con el hueso frontal. Y dijimos, la vertiente posterior de la apófisis crista Gay va a terminar formando esta elevación, ¿no?, que es el proceso esmoidal, ¿no?, que es el proceso esmoidal. Luego se continúa con el yugo esfenoidal, que vendría de esta forma cuadrangular lisa, que une a ambas alas menores del esfenoides. Y aquí este reborde vendría a ser el limbo esfenoidal, que luego se va a continuar con este surco, que es el surco prequiasmático, ¿no? El surco prequiasmático. Por el surco prequiasmático, ¿no?, va a entrecruzar la información desde ambos nervios ópticos. Por aquí sale el nervio óptico, se dirige hacia el lado, el del lado derecho se dirige hacia el lado izquierdo, y el izquierdo se va a dirigir hacia el lado derecho, ¿no? Entonces aquí entrecruza la información ambos nervios ópticos que vienen desde el conducto óptico. Y luego también, miren, aquí vemos una elevación, ¿no?, que esta elevación pues corresponde al tubérculo de la silla turca, ¿no?, al tubérculo de la silla turca, que vendría a ser esto aquí. Por debajo una impresión, un surco, que es el surco intercavernoso, ¿no?, la fosa de la silla turca, y luego se continúa para atrás con el dorso de la silla turca, ¿no?, el dorso de la silla turca. El dorso de la silla turca venía a ser pues la cara posterior, ¿no?, del cuerpo del esfenoides, que se articula con la porción anterior, ¿no?, del hueso basilar, y este hueso basilar corresponde al hueso occipital. Entonces de esta parte posterior del dorso salen estas dos espinas, que son las apófisis clinoides posteriores, ¿no?, las apófisis clinoides posteriores. En su cara inferior va a ser entonces la parte más posterior de la cavidad nasal, ¿no? Entonces la cara inferior exclusivamente participa en la formación del extremo posterior del techo de la cavidad nasal. Entonces va a ser la parte más posterior del techo de la cavidad nasal o de las cavidades nasales, ¿no?, que esta cara inferior, ¿no?, del cuerpo del esfenoides, vamos a poder observar que tiene una cresta, ¿no?, que es la cresta esfenoidal inferior. La cresta esfenoidal inferior se encuentra ubicada en la cara inferior del esfenoides, y esta cresta se va a articular, ¿no?, en la fisura que deja ambas alas mayores, o ambas alas, que corresponde al hueso vómero.
Es ahí donde se articula, ¿no?, la cresta esfenoidal inferior, que se encaja en la fisura dejada por las alas del hueso Böhmer. Entonces este es el hueso Böhmer, ¿no?, que también forma el tabique óseo. El tabique óseo de la nariz. Entonces el tabique óseo de la nariz está formado por la cresta esfenoidal inferior, por el hueso Böhmer, ¿no?, el hueso Böhmer. Entonces esta cara inferior del hueso esfenoide va a ser la parte más posterior, ¿no?, del techo de la cavidad nasal. Entonces miren la cara anterior de este hueso. Miren, el hueso esfenoide se asemeja a un murciélago, ¿no? Miren sus dos ojos del murciélago, su pico del murciélago, su boca, ¿no?, sus alas y sus patas de este murciélago, ¿ya? Entonces su cara anterior va a ser el techo de la cavidad nasal, ¿no?, el techo de la cavidad nasal. Entonces en esta cara anterior del esfenoides encontramos a estos dos orificios, y estos dos orificios nos llevan para poder reconocer, ¿no?, a una cavidad vacía que se encuentra dentro del cuerpo del esfenoides, que son los senos esfenoidales. Entonces, miren, estos dos orificios nos permiten reconocer, ¿no?, a la parte interna del cuerpo del esfenoides, ¿no?, donde se encuentra una cavidad vacía que corresponde a ser el seno esfenoidal. El seno esfenoidal. ¿Qué más vemos en esta cara anterior? Miren, acá hay una cresta, que es la cresta esfenoidal superior. La cresta esfenoidal superior, y esta es la cresta esfenoidal inferior, que se encuentra en la cara inferior, ¿no?, de este cuerpo del esfenoides. Entonces la cresta esfenoidal inferior con la cresta esfenoidal superior aquí se intersectan, ¿no?, y forman este pico, que es el pico esfenoidal, ¿no?, que es el pico esfenoidal, ¿ya? Entonces esta cresta esfenoidal superior se va a articular con la lámina perpendicular del esmoides, ¿no? Se articula entonces con la lámina perpendicular del esmoides. Y la cresta esfenoidal inferior, ¿con quién se articula? A ver si me están siguiendo. Le dijimos que la cresta esfenoidal inferior pues se va a articular con las alas del hueso Böhmer. Entonces aquí se va a articular el hueso Böhmer, ¿no? Aquí se articula el hueso Böhmer. Entonces al articularse el hueso Böhmer aquí, va a formar un tabique, un septum, ¿no?, en la parte posterior de la nariz. Y este tabique, este septum formado por el hueso Böhmer, lateralmente va a dar estos dos orificios, que son los dos orificios nasales internos, conocidos como coanas. Entonces vean, aquí está la cresta esfenoidal inferior, por repetir, aquí se inserta las alas del hueso Böhmer. Y acá adelante, en la cresta esfenoidal superior, esta va a dar articulación a la lámina perpendicular del esmoides. Y de esa forma, con el Böhmer, con las crestas tanto inferior como superior, van a formar el tabique óseo, ¿no? Lo incluimos también al hueso Böhmer. Todos ellos van a formar el tabique óseo, o la pared medial ósea de la cavidad nasal. Su cara posterior, ¿no?, la cara posterior del cuerpo del esfenoides, dijimos, corresponde al dorso de la silla turca. La silla turca al dorso de la silla turca. Entonces esta parte posterior
del cuerpo del efenoides de forma cuadrangular, ¿no? Irregular, que se va a articular con la cara anterior del hueso basilar. Y el hueso basilar corresponde al hueso occipital. Bien. Entonces las caras laterales del esfenoides corresponden a las alas mayores. Miren entonces, todo esto es la fosa temporal. ¿Ya? Todo esto es la fosa temporal. Dijimos que tiene una cresta o línea temporal superior, que es esta aquí. Tiene una cresta temporal inferior. Dijimos que en la cresta temporal superior se inserta ¿quién? La fascia del músculo temporal. Y en la línea o cresta temporal inferior se inserta las fibras del músculo temporal. Entonces esta fosa temporal ya hemos reconocido que una pequeña porción corresponde al hueso frontal, que es esto aquí. Y esta fosa temporal también está formada por otro hueso, que es este aquí, el ala mayor del esfenoides. El ala mayor del esfenoides. ¿Ya? Entonces el ala mayor del esfenoides pues tiene dos porciones. ¿Cuáles son las porciones del ala mayor del esfenoides? Vamos a ver. Ya está. Miren, este es el ala mayor que hemos visto ahorita en la imagen, ¿no? Que forma parte de ¿qué? De la fosa temporal. No solamente va a formar parte de la fosa temporal. Miren, acá abajo tiene una cresta, que es la cresta esfenoidal. Y esta cresta esfenoidal es el límite. De aquí para arriba es la fosa temporal y de aquí para abajo es la fosa infratemporal, también conocida como la fosa cigomática. La fosa cigomática. Aparte de ello, esta cresta esfenoidal va a permitir la inserción que corresponde a los músculos pterigoideos laterales, ¿no? Su cabeza superior, su cabeza esfenoidal, ya que se inserta en esta cresta esfenoidal. ¿Ya? Entonces el ala mayor del esfenoides tiene una superficie, ¿no? Tiene una superficie lateral que va a formar parte de la fosa temporal y su cresta limita a la fosa temporal y a la fosa infratemporal. Tiene otra superficie que es medial, que es este aquí, que es medial, que va a formar parte de la pared lateral de la cavidad orbitaria. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, el ala mayor del esfenoides, ala mayor del esfenoides. Esta ala mayor del esfenoides tiene dos superficies, una superficie lateral, ¿no? Que va a formar parte de la fosa temporal y de la cresta hacia abajo la fosa infratemporal. Tiene otra superficie externa, pero en este caso es medial porque está dirigido hacia la línea media, ¿no? Está dirigido hacia la línea media. Y esta superficie media va a formar parte de la pared lateral de la cavidad, no, de la pared orbitaria, ¿no? De la órbita. Va a formar entonces parte de la pared lateral de la cavidad orbitaria. Y la otra porción del ala mayor, pues es endocranial, ¿no? Que es este aquí, ala mayor, endocranial. Y en esta cavidad endocranial vamos a reconocer a quién, al agujero redondo mayor, al agujero oval, al agujero redondo menor. Desde una vista endocranial, el agujero espinoso, ¿no? Por donde ingresa la arteria meningia media y un ramo meningio del B3 que sale por el agujero oval, ¿no? El agujero oval va a dar paso aquí al B3, al nervio mandibular, ¿no? También al nervio petroso menor, ¿no? Todos ellos salen por el agujero oval. Ingresa la arteria meningia accesoria para dar irrigación ¿a quién? Al ganglio del trigémino, ¿ya? Y por delante, pues el agujero
redondo mayor por donde va a pasar el B2, ¿no? Una rama del quinto par craneal que es el B2. Y medialmente el agujero oval, acá hay un agujero que es inconstante, que es el agujero. A ver, ¿qué agujero se llama esto? A ver si alguien sabe. El agujero inconstante que se encuentra ubicado en la cara medial de este hueso, ¿no? Esto viene a la parte intermedia o medial, ¿no? Hasta hacia la línea media. El agujero de Besalio, ¿no? El agujero de Besalio, que es un agujero inconstante. Bien, entonces de esa forma está conformada la sala mayores de este hueso. Acá también podemos ver, miren, la ala mayor, ¿no? La ala mayor en su cara endocranial. Ahora las alas menores, también que se cuelgan del cuerpo del esfenoides, ¿no? Miren, es una ala menor, la otra menor. Entonces dijimos que estas dos alas menores no se continúan en este borde anterior. Para articularse, dijimos, a través de este reparo anatómico de forma elevada convexa, que es el proceso esmoidal, ¿no? Aquí se articula ¿con quién? Con el esmoides. Por detrás de este proceso esmoidal, una zona cuadrangular, ¿no? Que une a ambas alas menores, una porción lisa, que es el yugo esfenoidal, ¿no? Y por detrás del yugo esfenoidal se encuentra esta zona que es el limbo esfenoidal, ¿no? Es el limbo esfenoidal. Este es el límite entonces con el surco prequiasmático, ¿no? El surco prequiasmático. Entonces las dos alas menores del esfenoides tienen un borde anterior que es articular, tiene un borde posterior que es no articular, y hacia la línea media pues se va a formar esta apófisis, que es la apófisis clinoides anteriores, ¿no? La apófisis clinoide anteriores. Con las apófisis clinoides intermedias, estas van a formar este anillo, ¿no? Este anillo de aquí. Y este anillo por aquí se va a hacer aparición, ¿quién? La arteria carótida interna. La arteria carótida interna, ¿no? Por aquí se hace aparición de color rojo, ¿ya? Entonces el ala menor del esfenoides tiene una cara superior, tiene una cara inferior. La cara inferior, miren, la cara inferior, junto con el borde anterior del ala mayor del esfenoides, va a formar esta fisura, que es la fisura orbitaria superior, ¿no? La fisura orbitaria superior. ¿Y quién pasa por la fisura orbitaria superior? Va a pasar las tres ramas del nervio oftálmico, ¿no? Que es el nervio nasociliar, frontal y el lagrimal. También por esta fisura va a pasar el tercer par craneal, el cuarto par craneal, ¿no? Una rama del quinto que ya dijimos, el oftálmico, ¿no? Por aquí también va a pasar el sexto par craneal, ¿no? El sexto par craneal. Entonces son los pares craneales que pasan por la fisura orbitaria superior, que se encuentra pues formada por la cara inferior del ala menor y el borde anterior del ala mayor del esfenoides. Alas mayores, recién venían las alas mayores, entonces miren ala mayor, ¿no? Vemos aquí la ala menor, la fisura orbitaria superior, ¿no? Y este es el conducto óptico. También se encuentra, ¿no? Por dentro del ala mayor, por dentro del ala menor del esfenoides, ¿no? El conducto óptico.
Se encuentra entonces por la cara, no por dentro de quién, de las alas menores del esfenoides. De la cara inferior, que dijimos que forma con el borde superior del ala mayor la fisura orbitaria superior. Entonces aquí vemos el ala mayor que se cuelga, miren, de esta parte media del cuerpo, donde tiene una superficie exocranial, ¿no? Y esta superficie exocranial tiene dos caras, una cara lateral que va a formar parte de la fosa temporal y una cara medial o una superficie medial que va a formar parte de la pared lateral de la cavidad orbital, que es este aquí, este también, ¿no? Entonces la ala mayor tiene esas tres caras, ¿no? Dos caras laterales, ¿no? Una lateral que es parte de la fosa temporal, la otra medial que es parte de la fosa orbital. Y la otra cara, pues la cara endocranial, ¿no? Que corresponde a la fosa cerebral media. Y la povis pterigoides, ¿y cómo nace la povis pterigoides? A ver, mirando la imagen, ¿qué pueden decir de la povis pterigoides? Entonces miren, la povis pterigoides nace de la parte inferior del cuerpo del esfenoides. ¿Qué nace? Esta lámina, la lámina medial, ¿no? La lámina medial. Entonces la povis pterigoides está formada por una lámina medial y la otra lámina lateral, ¿ya? Entonces la lámina medial nace desde el borde inferior del cuerpo del esfenoides y la lámina lateral nace desde el ala mayor del esfenoides. Ambas se juntan y van a formar parte de la fosa pterigoidea. Y en la punta, mira, deja una escotadura, una abertura, que es la escotadura pterigoidea, ¿no? Y la escotadura pterigoidea. Y al final esta escotadura pterigoidea va a ser ocupada por la povis piramidal del hueso palatino y de esa forma termina de formar la fosa pterigoidea. Y en la raíz de la povis pterigoides hay otra fosita en sentido oblicuo, ¿no? Que es la fosa escafoidea, ¿no? En la fosita escafoidea. A ver, ustedes van a averiguar quién se inserta en la fosa escafoidea, quién se inserta en la fosa pterigoidea, ¿ya? Entonces son las tres apófisis que se cuelgan desde el cuerpo del esfenoides. Hemos hablado del ala menor, del ala mayor y de la povis pterigoides. ¿Cómo está formada esta povis pterigoides? Otro hueso de la cabeza, pero en este caso es un hueso par, ¿no? Como ustedes ven, que está ubicado en la parte lateral inferior de la cabeza, ¿no? Que tiene este hueso temporal tres porciones, ¿no? Tiene una porción escamosa, ¿no? Del temporal, que es esto aquí, la porción escamosa del temporal, ¿no? Tiene otra porción que vendría a ser la porción mastoidea, que está pintado de rojo, la porción mastoidea. Tiene otra porción, la de verde, que es la porción auditiva, ¿no? La porción auditiva. Son entonces las tres porciones conformadas por el hueso temporal, ¿no? La porción mastoidea, la porción auditiva y la escama del temporal, ¿no? La escama del temporal.
Entonces la escama del temporal, pues como ustedes ven, es una lámina de forma semicircular, aplanada, ¿no? De lateral a medial, que presenta dos caras, una cara exocranial en este caso, y por dentro la cara endocranial, ¿no? Separadas por un borde, ¿no? Superior de forma circunferencial, ¿no? Separada por este borde superior de forma circunferencial. Entonces la cara exocranial, ¿no? La cara exocranial está dividida por dos partes, una superior que es la que va a formar parte de la fosa temporal, otra inferior, ¿no? Otra inferior que va a ser esto de aquí, también conocida como basilar, conocida como la porción basilar del hueso temporal. Entre ambas superficies se va a encontrar esta larga apófisis, que es la apófisis cigomática del hueso temporal, ¿no? Que comprende entonces estos dos segmentos, ¿no? Y que presenta una parte superior vertical, convexa y lisa, donde se inserta el músculo temporal, ya dijimos en esta parte superior lisa, donde se inserta el músculo temporal. Y otra inferior u horizontal, ¿no? Esta inferior o horizontal, que se dirige transversalmente hacia adentro para unirse con el hueso timpánico, también conocido como el hueso petroso o el hueso del peñasco. Entonces, en la unión, ¿no? En la reunión de estas dos partes, se desprende pues la apófisis cigomática, ¿no? Como ustedes ven. Entonces, a esta altura, en la unión de estos dos huesos, se desprende esta apófisis, que es la apófisis cigomática del hueso temporal, ¿no? Entonces, esta apófisis, como ustedes ven, esta apófisis, pues nace desde la eminencia llamada tubérculo cigomático, ¿no? Nace desde el tubérculo cigomático anterior, y también las raíces corresponden de este tubérculo, ¿no? Este tubérculo no articular que se confunde con la pared anterior ¿no? Con la pared anterior del conducto auditivo externo. Entonces ustedes se dan cuenta, la raíz de esta apófisis cigomática, del hueso temporal, tiene dos tubérculos, un tubérculo anterior que es articular, un tubérculo posterior que no es articular, ¿no? Que no es articular, más bien se confunde con la pared anterior del conducto auditivo externo, ¿ya? Y también en su porción posterior, este se articula con la apófisis mastoides a través de esta cisura, ¿no? Que es la petroescamoso, ¿no? La cisura petroescamoso. Y en su porción basal de este hueso temporal vamos a poder identificar, ¿no? La superficie articular de la articulación temporomandibular. Entonces la superficie articular de la ATM corresponde, ¿no? Corresponde este tubérculo anterior que es articular, corresponde la fosa mandibular, lo que está ubicado en este hueso temporal. Aquí es donde se va a producir los movimientos de la articulación temporomandibular. Aquí se produce el movimiento de rotación. Aquí se produce el movimiento de traslación. Todos los movimientos, ¿no? que realiza la mandíbula se van a producir aquí. En la TM dijimos que hay solo dos movimientos, un movimiento de rotación y el movimiento de traslación, ¿no? Y hemos reconocido también dónde se produce el movimiento de traslación y dónde se produce el movimiento de rotación, en cuál de las articulaciones, si es la superior o la inferior, ¿no? Entonces aquí, en esta porción basal del hueso temporal, pues vamos a reconocer las superficies articulares
de la ATM, ¿no? Que corresponde todo este borde lateral, el borde anterior, el borde medial y borde posterior, ¿no? Entonces todos esos bordes permiten la inserción de la cápsula articular, ¿no? Protegiendo o cubriendo a la articulación temporomandibular. Es referente entonces a la cara externa. Y vean acá la cara interna. ¿Cómo está representada la cara interna? ¿No? Bien, entonces acá tiene una porción circular interna, ¿no? Que termina en forma de epicel, donde se va a articular con el borde inferior, ¿no? Que corresponde a los huesos parietales. Vemos también que en esta cara endocranial del hueso temporal está unido, ¿no? Al igual que en la cara externa, por el hueso del peñasco y también por la pois mastoides, ¿no? Y la escama del temporal. Entonces aquí podemos reconocer en la cara interna de la escama del temporal a un surco bien pronunciado, ¿no? Que corresponde para las arterias meningias medias, ¿no? Entonces surco pronunciado donde recorre las arterias meningias medias. ¿Ya? ¿Qué más vamos a reconocer? Aquí, ¿no? El surco para el nervio petroso superior, ¿no? El surco para el nervio petroso superior. El surco para el seno petroso inferior. Y luego esto drena aquí, en el seno sigmoideo. Ya drena en el seno sigmoideo. ¿Qué más podemos reconocer en el hueso petroso o el peñasco? Vamos a reconocer aquí la eminencia arqueada o eminencia arqueata, que vendría a ser el techo del conducto auditivo medio, ¿no? Por delante de este, ¿qué vamos a observar? Vamos a reconocer el surco o hiato para el nervio petroso mayor o el surco o hiato para el nervio petroso menor, ¿no? Entonces, más grandecito, más grueso es para el nervio petroso mayor, ¿no? Y al más delgadito para el nervio petroso menor. Entonces, estos nervios petrosos vienen desde la parte interna, ¿no? Del hueso petroso o del hueso peñasco, ¿no? Entonces a este nivel se une tanto el hueso petroso como la escama a través de esta fisura, que es la fisura petro-escamoso, ¿no? La fisura petro-escamoso. Entonces este hueso petroso tiene una cara anterosuperior, que hemos reconocido ya en su cara anterosuperior, la arcuata, ¿no? O la eminencia arqueada, o el techo del conducto auditivo medio. También hemos reconocido en su cara anterosuperior del hueso petroso, ¿no? Los hiatos para el nervio petroso mayor, para el nervio petroso menor, ¿no? Y también la fosa trigeminal, ¿no? En la vértice de esta cara anterosuperior del hueso petroso. En la cara postero-inferior, miren, aquí vamos a reconocer al conducto auditivo interno, conducto auditivo interno. ¿Ya? ¿Quién entra por el conducto auditivo interno? El séptimo par craneal, facial, el nervio intermedio y el vestíbulo coclear. ¿Ya? Por ahí ingresa, por este conducto auditivo interno, hasta el fondo. En el fondo el nervio intermedio y el nervio facial se unen y se vuelve en el facial propiamente dicho. Y forman un ganglio, que es el ganglio geniculado, y desde ahí van a dar sus ramas colaterales intrapetrosos, el séptimo par craneal. Y el octavo par craneal, ¿no? En el fondo también de este conducto, se separa y se divide en dos ramas. Una se va para el vestíbulo y otro se va para la cóclea, ¿no? Para dar inervación sensorial a la parte interna del oído. Entonces este reparo anatómico, que es el conducto auditivo interno, se encuentra en la cara antero-posterior, ¿no? Del hueso petroso.
¿Qué más observamos? Miren aquí entonces la unión entre el hueso petroso y también lo que corresponde a la polis mastoides, donde vamos a identificar este gran canal, ¿no? Es un surco muy amplio que se encarga de recoger la sangre venosa de todo el encéfalo, ¿no? Que es el seno sigmoideo, el surco para el seno sigmoideo. Y aquí también vemos un gran orificio, ¿no? Que desemboca en este seno sigmoideo, que es un agujero, que es el agujero mastoideo. Es un agujero inconstante que comunica la parte externa con la interna. Y cuando existe, pasa una vena emisaria, ¿no? Pasa una vena emisaria, ¿no? Llevando la sangre venosa, ¿no? De la parte posterior de la región occipital, ¿no? Para drenar en el seno sigmoideo, ¿ya? Para drenar en el seno sigmoideo. Entonces, referente a la cara interna o endocranial del hueso temporal, ¿no? Aquí hay otra fisura, que es la fisura vestibular, ¿no? Que va a salir el líquido endolinfático, ¿no? Cuando hay presión auricular, este líquido pues libera, ¿no? Un fluido por este surco, por esta fisura, ¿no? Para disminuir la presión que se produce dentro la cavidad, dentro del oído. La cara inferior, ya dijimos, o la cara basal del hueso, de este hueso temporal, corresponde a la superficie articular de la ATM, ¿no? Que está dividida ¿por qué? Por la apófisis cigomática del temporal. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte anterior? El tubérculo anterior, que es articular, ¿no? Que es el borde anterior del ATM. Este es el borde medial del ATM, que aquí está la espina y el esfenoides. Este es el borde posterior del ATM, ¿no? Limitada por la fisura petrotimpánica, y donde se confunde, dijimos, con la pared anterior del conducto auditivo externo. Y lateralmente, pues todo este borde corresponde, ¿no? A la articulación temporomandibular. Entonces, todo este contorno es donde se va a insertar la cápsula articular, las fibras de la cápsula articular, ¿no? En esta porción basal también, una vez identificado el conducto auditivo externo, por detrás la apófisis mastoides, hacia medial de la apófisis mastoides, la escotadura mastoidea. ¿Quién se inserta en esta escotadura mastoidea? El vientre posterior del músculo digástrico, ¿no? El vientre posterior del músculo digástrico. Acá hay un agujero, que es el agujero estilomastoideo, ¿no? Por aquí se va a aparecer el séptimo par craneal, el nervio facial, ¿no? Que ingresa a la parótida y lo divide a la parótida en celdillas, pero aparte que lo divide en celdillas a la parótida, no le da inervación, ¿no? El séptimo par craneal. Aparte que lo divide a la glándula de la parótida por celdillas, tanto superior e inferior, donde da sus ramas colaterales terminales para dar movimiento a todos los músculos de la cara, ¿no? No lo inerva la glándula de la parótida. Entonces, en esta porción basal o cara inferior del hueso temporal, estamos reconociendo el agujero para el séptimo par craneal, ¿no? Es el agujero estilomastoideo, por donde desciende el séptimo par craneal. La apófisis estiloides, donde se van a insertar algunos ligamentos del ATM, también músculos suprayoideos, ¿no? Músculos suprayoideos. ¿Qué más reconocemos en esta porción basal? Vamos a reconocer también, miren, esta es la fosa yugular, ¿no? Esta es la fosa yugular. Esta fosa yugular, ¿dónde se encuentra? En la parte lateral, aquí estaría el conducto yugular, ¿no? O también el conducto rasgado posterior. Aquí. Entonces la sangre venosa lo drena ¿a dónde? Al agujero yugular. Y desde el agujero yugular, en una pista inferior,
se encuentra la fosa yugular y desde aquí nace la vena yugular interna, ¿no? Desde aquí nace, desde la fosa yugular, nace la vena yugular interna. Por delante vemos, miren, que hay una entrada que corresponde a la entrada del conducto carotídeo. Por aquí va a ingresar la arteria carótida interna, ¿no? Para dar luego ramas colaterales dentro del cráneo, ¿no? Esto es el hueso petroso, su cara antero inferior y su cara postero inferior, ¿no? Entonces todo ello corresponde a la porción basal, ¿no? Del hueso temporal, la escotadura, y aquí vemos el surco, un surco para una arteria, que es la arteria occipital. La arteria occipital recorre este surco y luego da irrigación a esta parte posterior de la región occipital. El peñasco es otro hueso que forma, ¿no? El temporal, que parte del hueso temporal, ¿no? Como hemos visto, tiene su cara antero superior, su cara póstero superior. Ambas caras son endocraniales. ¿Tienen reparos anatómicos? Sí. Tienen aquí, ¿no? Tiene pues una elevación, ¿no? Que es la eminencia arqueada o eminencia arcuata, que es el techo del conducto auditivo medio. Es el techo del conducto auditivo medio, ¿ya? ¿Qué más vemos aquí? Los hiatos para el nervio petroso mayor, que es este aquí, y el otro para el nervio petroso menor, que es este aquí, ¿no? Los hiatos o fisuras para el nervio petroso mayor y para el nervio petroso menor. En la parte anterior de esta cara, miren aquí, la fosita gaseriana, también conocida como la fosa trigeminal, ¿no? Donde se aloja el ganglio del trigémino. Y esto vendría a ser la cara posterior, ¿no? La cara posterior. Ya dijimos que en esta cara posterior identificamos al conducto auditivo interno, ¿no? Que ingresan con el séptimo par craneal, el intermedio y el octavo par craneal, ¿no? Y luego en esta parte tiene una fisura, ¿no? Que es la fisura vestibular, donde cuando hay una presión dentro del oído, pues el líquido endolinfático es liberado por ahí, ¿no? Para disminuir la presión auricular. Entonces esto referente al hueso petroso o hueso de peñasco. El hueso occipital también es otro hueso del cráneo, ¿no? Es un hueso impar que está ubicado en la parte posterior de la cabeza, ¿no? Tiene dos porciones. Tiene una porción también de la escama, tiene una porción, ¿no? Que vendría a ser la escama, ¿no? Que es esta parte posterior, y tiene una porción, ¿no? Que es esta aquí basal, ¿no? Que corresponde entonces al cuerpo o a la apófisis basilar del hueso occipital, ¿no? Este de aquí. Entonces el hueso occipital es un hueso impar, ¿no? Que forma la parte posterior e inferior del cráneo. Presenta el hueso occipital, ¿no? Por el cual se establece la comunicación entre la cavidad craneana y también el conducto raquídeo. Entonces este agujero occipital pues está en comunicación con la cavidad craneana, ¿no? ¿A través de quién? ¿A través de quién pasa por aquí? A través de la médula oblongada, ¿no? A través de la médula oblongada, la continuación de la médula oblongada, la médula espinal. Entonces este hueso presenta su cara externa, ¿no? Cara externa, también conocida como la porción escamosa del hueso occipital, ¿no? Que está situado por detrás del agujero occipital, que está situado por detrás del agujero occipital. Entonces esta escama tiene dos caras, una cara externa y una cara interna. Tiene una cara externa y una cara interna.
La cara interna es endocranial, ¿no? Es endocranial. En la parte media, ¿no? Vamos a reconocer una inminencia llamada la protuberancia occipital interna, ¿no? Miren acá la inminencia, llamada como la protuberancia occipital externa. Y desde ahí, como ustedes pueden fijarse, aquí se juntan los siguientes surcos, los dos transversos y el surco el surco longitudinal superior. Entonces son surcos transversos y longitudinal superior. En la dura madre aquí estaría la confluencia de los senos, ¿no? Porque estos surcos se unen aquí unen la sangre venosa, para luego dirigirlos a través de los senos transversos al seno sigmoideo. Entonces, el seno longitudinal superior, los senos transversos, la protuberancia occipital interna, más la cresta occipital interna, van a dividir a la cara interna de este hueso occipital en 4 fosas. 2 fosas superiores, que son cerebrales, y 2 fosas inferiores, que son cerebelosas, ¿no? Aquí entonces se insertan los lóbulos del cerebelo. Acá arriba, los polos occipitales del cerebro. ¿Sí? Y su cara externa, o escama del occipital, pues vamos a reconocer aquí, ¿no? A esta protuberancia occipital externa. Desde esta protuberancia occipital externa nace la línea nucal superior, la línea nucal superior, tanto derecho como izquierdo. Por debajo de la protuberancia nace la cresta occipital externa, ¿no? La cresta occipital externa. De la parte media de esta cresta también nacen estas 2 líneas, que son también las líneas nucales. Aquí vemos las líneas nucales inferiores, las líneas nucales superiores, que nacen desde la protuberancia occipital externa, las 2 líneas nucales superiores. Si dijimos de acá para arriba, se inserta el músculo occipital, ¿no? El músculo occipital, lateralmente el esternocleidomastoideo, medial e inferior el músculo del trapecio. Dijimos también otros músculos que dan inserción, esta línea nucal, de la cresta occipital hacia abajo, también los músculos profundos del cuello, lo que se insertan en estas líneas nucales inferiores. El agujero magno, las 2 fosas condilias posteriores, que son inconstantes, en algunos casos se encuentra y pasa una vena emisaria. También podemos identificar desde esta vista exocranial, ¿no? A las apófisis condiliares, y por delante las 2 fosas, y luego son las 2 fosas condilias anteriores. Y siempre se va a encontrar ahí un conducto, que es el conducto que va a dar paso al 12º par craneal, ¿no? Entonces el 12º par craneal ingresa por el conducto condilio anterior, que hoy en día se le conoce como el conducto para el nervio hipogloso, ¿ya? ¿Dónde lo encontramos esto? Aquí en la fosa condilia anterior, ¿no? En la fosa condilia anterior. Y luego hacia adelante, pues, la porción basilar del hueso occipital. Acá tiene una elevación, ¿no? En esta elevación se va a insertar el rafe faríngeo, ¿no? El que va a dar inserción a todos los músculos constrictores de la faringe. Entonces aquí, ¿qué les he puesto? La cara externa esocranial presenta una protuberancia occipital externa, que ya lo dijimos. Además, 2 líneas nucales, llamadas las líneas curvas occipitales superiores e inferiores. Entonces, por debajo presenta rugosidades para insertar a los músculos de la nuca, ¿no? Bordes, los superiores, dentados, se articulan con los parietales y la sutura lamboidea. Entonces, miren, este borde superior se va a articular entonces con los 2 huesos parietales y también con los huesos que corresponden
a estos huesos borromianos, ¿no? Que se encuentran en esta articulación, ¿no? De esta articulación entre los parietales y el hueso occipital. Todos los bordes superiores es dentado se articulan con los huesos parietales a través de la sutura lamoidea. En la base de los bordes anteriores se visualiza también la apófisis yugular, ¿no? Cuya vértice inferior forma la escotadura yugular, donde reposa el golfo de la vena yugular interna. Entonces, todo ello ya también habíamos indicado, ¿no? En la explicación de este hueso, que es el hueso occipital. ¿No? La cara endocranial, ya dijimos que presentan 4 fosas, 2 superiores e inferiores, de la cresta occipital interna, ¿no? Estas 2 fosas ocupadas por los lóbulos cerebelosos, ¿no? El tubérculo yugular, y aquí pues se forma el agujero yugular junto con, cuando se articula con el hueso temporal, ¿no? Cuando se articula con el hueso temporal se termina de formar este agujero, que es el agujero yugular, ¿no? Medialmente el agujero, el tubérculo yugular, ¿no? El tubérculo yugular. Y esto vendría a ser pues, la parte más anterior del hueso basilar. Los parietales, ¿no? Son otros huesos que están ubicados en la parte lateral superior, ¿no? De la bóveda craneana. Este pues presenta un borde superior, que es un borde sagital, ¿no? A través de esta sutura sagital se va a articular con su homólogo, ¿no? Se articula con su homólogo. Tiene un borde anterior, ¿no? Tiene un borde anterior. Este borde anterior se va a articular con el borde circunferencial o sutura coronal con el hueso frontal. Tiene 2 ángulos, ángulo antero superior, ángulo antero inferior, ¿no? La antero superior se calcifica a través de la sutura Bregman. El ángulo anteroinferior se va a suturar a través del punto de osificación, que es el terio. El ángulo postero inferior, que también a través de un punto de osificación, que es el asterio, se va a cerrar, se va a calcificar este ángulo postero inferior del hueso parietal. El ángulo postero superior del hueso occipital, a través de la sutura lamoidea, se van a unir las partes de estos huesos, ¿no? Y su borde inferior, o su borde escamoso, que va a recibir articulación del hueso temporal, ¿no? La inminencia parietal, que es muy notorio, muy pronunciado en este hueso parietal, ¿no? También podemos reconocer la línea temporal superior y la línea temporal inferior. El hueso parietal también forma parte de la fosa temporal. Su cara interna de este hueso temporal, no, perdón, de este hueso parietal, ¿no? Su cara endocranial, miren, es cóncava. Y en esta cara interna de este hueso parietal, podemos ver que tiene unos surcos bien pronunciados, ¿no? Que se asemeja a una hoja de una higuera, ¿no? Entonces, por este surco va a recorrer la arteria meningias medias, ¿no? La arteria meningia media. Su borde inferior, ya explicamos los ángulos, ¿no? Es el ángulo postero inferior, el ángulo postero superior, el ángulo antero superior, el ángulo antero inferior, y esto vendría a ser el borde anterior, ¿no? Que se articula con el frontal, ¿no? Con el hueso frontal se va a articular todo este borde anterior. Y su borde superior, ¿no? A través de la sutura sagital, se articula con su homólogo. Aquí vemos entonces la articulación de ambos parietales, ¿no? Mira, van a formar el surco
sagital superior. Forman entonces el surco sagital superior. ¿Dónde se inician? Aquí en el hueso frontal, ¿no? Luego si dijese la parte posterior, ¿no? Entonces este vendría a ser el surco sagital superior. Lateralmente vamos a poder observar a la altura de los huesos parietales dos aberturas, ¿no? Y estas aberturas parietales van a pasar las venas, ¿no? Que son conocidas como las venas satelitales, ¿no? Entonces pueden haber dos agujeros parietales o uno, ¿no? O a veces ninguno, por eso que es inconstante. Y cuando existen, pues estas venas son conocidas como las venas. ¿Qué venas les dije? A ver, ¿qué venas? Satelitales, son las venas satelitales, ya que tienen comunicación con la parte del cuero cabelludo y se comunican a la parte endocraneal. Y lateralmente también podemos ver las fositas granulares de Paccioni que se encuentran lateralmente al surco sagital superior. Y aquí, no los surcos que corresponden al recorrido de la arteria meningia media, ¿no? La arteria meningia media, entonces recorre este surco de forma arborizada que se encuentra en la cara endocranial del hueso parietal. Bien, nos quedamos ahí entonces, jóvenes, para no cansarlos, en los huesos de la cara. Esos huesos de la cara, sí, más bien, como hace un momento lo mencionaron, ¿no? Son 14 huesos que va a formar los huesos de la cara, ¿no? Y son 13 huesos que van a formar el macizo facial, ¿no? Entonces, si les preguntan, el macizo facial, ¿por cuántos huesos está formado? Por 13 huesos, todos articulados entre sí, ¿no? ¿Y cuántos huesos tiene la cara? 14 huesos, 14 huesos. El único hueso móvil es el hueso de la mandíbula, ¿no? Es el hueso de la mandíbula, que está ubicado en la parte anteroinferior de la cara, ¿no? Y los huesos del macizo facial son 13 huesos, todos articulados en el macizo facial, todos articulados en el hueso maxilar superior. Entonces nos quedamos ahí, estimados jóvenes, damos un receso, ¿no? Para que repasen lo que hemos hecho en la clase pasada y pasemos a la parte de evaluación constante, ¿no? Si es que hay alguna pregunta, estimados jóvenes, esto ya no responder, no referente al tema que hemos tratado el día de hoy.